Hola y bienvenido a Sinzaki. Recuerda suscribirte y hacer clic en la campanita para que recibas las notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Sinzaki. En esta ocasión te voy a enseñar cómo utilizar uno de los mejores radares que existe para Pokémon GO, me refiero a WeCatch. Este es un radar muy bueno, que existe ya desde hace mucho tiempo, pero desafortunadamente no existe mucha documentación al respecto, ni tampoco tutoriales que nos sirvan para sacarle el máximo provecho a esta aplicación. Entonces te voy a enseñar cómo utilizar las opciones principales de esta aplicación y de esta manera tú puedas aprovecharla al máximo. Y bien, comenzamos. Bien, lo primero que tienes que hacer es descargar esta aplicación. Para eso entras a sinzaki.com. Aquí abajo en los comentarios y en la descripción te dejo el link directo hacia nuestra página. Aquí navegas por el menú, entras a la parte de Pokécore, después en descargas. Y en esta sección tú encontrarás muchas utilidades que sirven para Pokémon GO, desde joysticks hasta versiones de Pokémon GO. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que vas a navegar hacia la parte de abajo. En el último icono, tú vas a encontrar WeCatch 4.3.0, la cual es la última versión de la aplicación que ha salido. Te recomiendo que siempre busques la última versión, ya que versiones anteriores normalmente dejan de funcionar. Entonces, aquí no hay más que hacer clic en descargar. Y una vez que haces clic en descargar, te va a mandar directamente hacia Mediafire. En Mediafire, básicamente es igual, hacer clic en descargar y ya con esto tú ya vas a tener la aplicación. Mientras tanto, te invito a que una vez que termine este video, hagas clic en este enlace que estoy poniendo aquí arriba, el cual es un speedrun que hicimos terminando Mario Bros 3 en menos de 5 minutos. Te recomiendo que te des una vuelta para allá. Y bueno, ya después de este pequeño comercial y volviendo a nuestro tutorial, una vez que tenemos la aplicación descargada, realmente no pesa mucho, pesa menos de 5 MB, hacemos clic en aceptar y se instala como una aplicación común y corriente en nuestro celular, es decir, haciendo clic en aceptar, instalar y con eso ya sería todo. Y bien, una vez que ya tenemos instalada la aplicación, entonces procedemos a abrirla. Ahora también cuando la abres te muestra en dónde tú te encuentras físicamente. En mi caso yo estoy aquí en México, pero tú te puedes mover libremente por el mapa hacia el área que tú quieras verificar. Aquí tú verás dos iconos, uno es el icono con el signo de menos, el cual aleja el mapa, y el otro el signo de más, el cual acerca el mapa. Tú puedes hacer lo mismo acercando los dedos en la pantalla y ampliando o alejando la imagen. Otra cosa que también ofrece WeCatch es que también te permite interactuar un poco más con el mapa, es decir, si pones los dos dedos y haces un giro, el mapa girará también. Esto te sirve para tener una mejor perspectiva de la aplicación. Y bien, entonces ahora yo me voy a deslizar hacia Taiwán, la cual es una de las mejores zonas para farmear Pokémon, además de para poder buscar Poképaradas y hacer raids. Aquí hay algo muy importante, WeCatch no funciona en todo el mundo en la sección de mapa, ya que solamente jala información de ciertos lugares que son muy comunes, como por ejemplo Nueva York, Taiwán o ciertas zonas de tu localidad. Pero para todo lo demás tiene un rastreador global de Pokémon, el cual es muy bueno y realmente compensa esta pequeña falla. Y bien, entonces vayamos directo al grano. Aquí antes de comenzar, en la parte de arriba como tú ves hay 6 iconos. Siendo honestos, no vamos a utilizar todos esos iconos, solamente vamos a utilizar los filtros. Yendo de izquierda a derecha, el tercer icono es el icono para filtrar y aplicar para gimnasios o para Poképaradas. Aquí tú puedes filtrar qué tipo de gimnasios quieres, qué tipo de Poképaradas quieres, además de que si quieres por raids o no. El otro filtro sirve para filtrar los Pokémon que queremos que la aplicación nos muestre en el mapa. Aquí tú puedes filtrar si quieres por generaciones, vienen las 5 generaciones actuales que hay hasta este momento en la aplicación. Y también tú puedes filtrar si es que quieres solamente algunos Pokémon en específico. Yo te recomiendo que antes de que corras tus filtros, amplíes un poco el mapa. Con esto tú le vas a ayudar a limitar la zona que tú quieres ver y entonces la carga de los datos será un poco más rápida. Bien, entonces yo me voy a situar en esta área, voy a poner mis filtros, yo solamente quiero de momento la generación 1 y también voy a querer que me muestre los Pokémon que pertenecen a la generación 2. Entonces no es más que haga clic en la generación 1, después en generación 2 en seleccionar todo. Ya con eso se marcan todos los Pokémon y en las demás generaciones le doy en Deselect o Deseleccionar todo. Cuando yo termino hago clic en Done y listo, el filtro ya está establecido. Y básicamente eso es todo lo que tenemos que hacer para buscar Pokémon. En la parte de abajo hay otros 5 iconos, estos sí los vamos a utilizar. El primero de ellos de derecha a izquierda es el icono que sirve para ver los Pokémon que están en la zona del mapa. Como te digo, no funciona en todas las áreas, pero en la mayoría de los lugares principales sí.
Al hacer clic carga toda la información de los Pokémon que nosotros filtramos. Aquí hay algo muy importante, hay varios Pokémon que están un poco más transparentes que los demás. Esos Pokémon que están transparentes quiere decir que su tiempo en el mapa está por concluir y van a desaparecer. Es una estimación, pero generalmente está muy acercado a la realidad. Al hacer clic en el Pokémon, por ejemplo en este Lickitung, tú puedes ver que solamente le quedan 50 segundos aproximadamente, además que te muestra otros datos como el nombre, el clima, que está parcialmente nublado, y las coordenadas. Entonces quiere decir que solamente yo tengo 50 segundos para ir por él, muy probablemente no alcance y mejor me centro en algún otro Pokémon. Yo puedo hacer clic en diferentes Pokémon, como por ejemplo en este Larvitar. También puedo ver aproximadamente cuánto tiempo le queda, 8 minutos, 18 minutos y demás. Si yo quiero centrarme un poco más, puedo hacer clic en el Pokémon y ver un estimado para ver si que me conviene. En este caso yo voy a ir por este Ninetales, que está en la parte de aquí abajo. Como puedes ver, el clima es soleado y le quedan 5 minutos, lo cual me da el tiempo perfecto para copiar las coordenadas haciendo un clic y luego en Copy Coordinates. Ya con esto me voy hacia mi aplicación de joystick que yo utilizo. En mi caso yo utilizo PGSharp. Si tú quieres saber más sobre PGSharp, igualmente aquí arriba te dejo el link hacia el tutorial. Entonces aquí en PGSharp, como ya tengo las coordenadas copiadas, entonces me voy a la sección de mapa, hago clic en la lupa de búsqueda. Las coordenadas que copié se pegan automáticamente en esta aplicación, pero tú también las puedes escribir o copiar, como tú desees. Una vez que estén las coordenadas, hago clic otra vez en el icono de lupa acá abajo de búsqueda, me muestra las coordenadas, después clic en teletransportar, el icono se pone rojo, lo que quiere decir que ya se teletransportó mi personaje, y listo. Aquí entonces ya me encuentro en la nueva zona. Algo muy importante aquí a tomar en cuenta. Existe el tiempo de enfriamiento, el cual es que si tú realizaste una acción en el lugar en donde estabas, ya sea cazar Pokémon, girar Poképaradas, pelear en gimnasios, debes de esperar 2 horas con 15 minutos, si no de lo contrario tendrás un soft ban. Si quieres conocer más sobre soft ban y sobre cómo evitarlo, aquí arriba también tienes un video, también te lo voy a dejar aquí en los comentarios, el cual también puedes visitar terminando este tutorial, sobre los mejores consejos para nuevos flies, el cual te ayudará a evitar esta situación. Y bien, ese ya fue el último comercial, lo prometo. Y como puedes ver aquí, ya cargó el mapa, ya cargó los datos y aparece el Ninetales que yo vine a buscar. Lo que quiere decir es que la información de Wii-Cache fue verdadera. Esto es algo muy importante también porque hay muchas aplicaciones que te dan datos y resulta que no hay Pokémon. Y aquí, como ya vi que mi Ninetales existe y como yo no cometí ninguna acción en la ubicación pasada, es decir, estoy frío por así decirlo, entonces puedo proceder a atrapar a mi Ninetales. Y ya con eso. Como te digo, Wii-Cache no funciona en todas las zonas, pero también hay una solución para eso dentro de esta misma aplicación. Entonces, volviendo aquí a la aplicación, la siguiente opción que tengo es la de gimnasios. Este es el segundo icono que está de derecha a izquierda y obviamente tiene el icono de gimnasios que todos conocemos. Y bien, entonces ahora yo me muevo hacia otro distrito aquí mismo en Taiwán para continuar con la demostración y hago clic en el icono de gimnasios. Como te había dicho, te recomiendo que hagas un pequeño zoom para que le permitas a la aplicación cargar los datos de los gimnasios. Una vez que tus gimnasios cargan, tú puedes ver aquí en esta zona los diferentes tipos de gimnasios que hay disponibles. Están por colores y además también te indica cuáles son gimnasios X. Los gimnasios X son gimnasios en los cuales tú puedes hacer excursiones especiales para obtener Pokémon especiales. Aquí en el gimnasio, al igual que como con los Pokémon, tú puedes obtener diferentes datos. Por ejemplo, puedo hacer clic en este gimnasio y obtengo el equipo, el nombre del gimnasio. Está un poco difícil de entender. Además te dice el día y la hora en el cual los datos del gimnasio se actualizaron. Si es que yo quiero volar a este gimnasio, igualmente clic en el cuadro y clic en copiar coordenadas. Y esto sería todo. Tú puedes usar la aplicación para moverte a través de los gimnasios de diferentes regiones. Por ejemplo, aquí solamente me carga los de esta región, pero si me muevo hacia acá, yo veo otro tipo de gimnasios. Aquí hay algunos gimnasios que tienen números. Estos números, si yo hago clic y luego hago clic otra vez en este amarillo, como puedes ver aparece un 0. Y al hacer clic en él, te muestra cuáles son los Pokémon que están en ese gimnasio en este momento. No lo muestra con todos, ya que es muy difícil acceder a todos los datos del servidor, pero en estos casos, por ejemplo, yo puedo ver el nombre del entrenador, Martin Link, Emily Link y demás. Puedo ver el Pokémon que pusieron, sus estadísticas, IV84, IV93, cuánto tienen de salud y sus ataques principales.
Como por ejemplo aquí Yao1214 puso un Garshop. Entonces ya con esto yo puedo armarme una táctica para saber si me conviene o no ir a buscar ese gimnasio. Esta es información muy valiosa, ya que te puedes armar tu equipo Pokémon. Y honestamente no he visto ninguna otra aplicación que haga esto. Entonces, con solamente darle clic en copiar, ya con eso la información ya está copiada y yo puedo volar hacia este gimnasio. Y bien, la siguiente opción son las Poképaradas. Es el tercer icono de derecha a izquierda. Al hacer clic aquí me carga las Poképaradas que existen por la zona. Ya de esta manera yo puedo ver cuál es la mejor zona que me conviene para ir a ya sea farmear ítems o farmear misiones. Igualmente yo puedo hacer clic en la Poképarada, están las coordenadas, hacer clic y copiar. La otra opción es la de climas. Esta opción de climas, siendo honestos, esta opción solamente sirve aquí en Taiwán. Al darle clic aquí en clima, tú vas a ver cargado los diferentes tipos de clima que hay en la región. Como te dije anteriormente, es muy difícil encontrar documentación, pero al parecer mientras más claro sea el símbolo, es que hay un mejor clima. Y en donde el clima es un poco más oscuro, quiere decir que está entre nublado y con mucho viento, como puedes ver aquí. Dice windy, parcialmente nublado, amarillo es muy soleado. Y así tú puedes ir dependiendo del clima buscando Pokémon que se puedan potenciar. Y bien, la última gran opción de esta aplicación es la del radar. Es esta pequeña huella que está aquí. Es un radar a nivel global, esto sí no está segmentado por país, en el cual tú puedes traquear Pokémon de diferentes estadísticas. Por ejemplo, si tú quieres Pokémon de IV100, es decir, estadísticas perfectas, solamente haces clic y de igual forma te va a dar todos los datos de esta aplicación, lo cual es las estadísticas, sus ataques, cuánto tiempo le queda para desaparecer, eso es muy importante. Y al hacer clic, por ejemplo, si yo quiero ir por este Baltoy, sencillamente hago un clic, me muestra la zona en la que está y de igual manera un clic sobre él, clic en el cuadrito y puedo copiar la coordenada. También aquí en el radar tú puedes sacar Pokémon de diferentes porcentajes, por ejemplo de 90 o de 80%, los cuales dependiendo de sus estadísticas te pueden servir para PvP, hasta Pokémon de IV100, 000. Bueno, pues hay muchas personas que los coleccionan y también es interesante tenerlos. Y bueno, pues básicamente esto es todo lo que tengo que decir de Quick Catch. Espero que este tutorial te haya sido de ayuda. Y bien, eso ha sido todo. Aquí abajo en la descripción, en los comentarios, te dejo el link para que vayas a descargar la aplicación. Recuerda dejar un like y un comentario con cualquier cosa o cualquier duda que tengas. No olvides suscribirte y nos vemos para la próxima.